el ejemplo que a mí más me sirve es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la guerra global de conquista que lanzaron los nazis contra la libertad y contra la democracia costó más de 70 millones de vidas. Encima de eso, cientos de millones de europeos que no fueron asesinados perdieron todos sus derechos y libertades bajo el gobierno totalitario de los nazis. ¿Qué hizo posible esta catástrofe? Pues muchas cosas, obviamente, pero la provisión del estado de emergencia en las constituciones occidentales no fue la menor de ellas. El estado de emergencia hizo una contribución muy importante a la catástrofe que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Voy a citar la Biblioteca Wiener del Holocausto para que ustedes vean que este es un argumento estándar. O sea, los historiadores de la Segunda Guerra Mundial están de acuerdo que el estado de emergencia fue clave para que Hitler pudiera imponer su sistema totalitario sobre los alemanes. Y dice así, la cito: el 28 de febrero de 1933, el presidente Hindenburg firmó el decreto de emergencia para la protección del pueblo alemán. Así se llama el decreto. Este decreto suspendió los aspectos democráticos de la República de Weimar, así se llamaba la República Alemana, es decir, el sistema que gobernaba la República Alemana entre las dos guerras mundiales, se llamaba la República de Weimar porque en Weimar se hizo la Constitución. ¿Okay? Entonces dice, este decreto suspendió los aspectos democráticos de la República de Weimar y declaró un estado de emergencia. El decreto le dio a los nazis una base legal para la persecución y opresión de los disidentes que fueron representados como traidores a la República. La gente podía ser encarcelada por cualquier razón o sin ninguna razón. El decreto también eliminó libertades personales básicas, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad a la propiedad y la libertad a juicio antes de ser encarcelado. A través de estas reformas, los nazis suprimieron cualquier oposición a su poder y pudieron empinar a Alemania en el camino de la democracia a la dictadura. Termina cita. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, tenemos que el presidente de Alemania, que es el que declaró este estado de emergencia, Paul von Hindenburg, él no era precisamente el mayor fan de la democracia, pero tampoco era un nazi. Y como presidente de la República de Weimar no tenía realmente mucho poder, era más bien como una especie de monarca constitucional sin título de nobleza, ¿no? Es una posición sobre todo ceremonial la que él tenía, pero sí tenía el poder de declarar un estado de emergencia. Esa sí era una de sus competencias. Era un hombre ya viejo y en este momento estaba muy asustado por la violencia política que estaba convulsionando a Alemania. Y pues asustado de esta forma firma el decreto. Ahora, muy importante para mi argumento es que los principales responsables de la violencia en las calles de Alemania eran los nazis, los camisas pardas del Sturmabteilung, el SA, y los aliados de ellos del Freikorps, de los paramilitares alemanes que eran aliados de los nazis, esos eran los que estaban produciendo más violencia que nadie, ¿no? Y también fueron agentes de los nazis los que en privado estuvieron asustando a Hindenburg
diciéndole, no, 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 es que está la cosa tremenda, hay que declarar un estado de emergencia porque si no se colapsa Alemania, etc. Esa intriga alrededor de Hindenburg también la estaban haciendo los aliados de los nazis. El gatillazo inmediato para la declaración del estado de emergencia fue el incendio del Reichstag. El Reichstag es el edificio del Parlamento alemán y poquito antes del decreto de emergencia se había incendiado el Reichstag. Muchos sospechan que el Reichstag fue el incendio del Reichstag fue una conspiración nazi. Yo opino eso, pero la evidencia no es contundente, pero sí es, en mi opinión, suficientemente clara. Lo que pasa es que, en mi opinión, hay historiadores que son demasiado cautelosos y no quieren concluir lo que en mi opinión es obvio. Pero, en fin, habemos muchos que con la evidencia que hay nos parece clarísimo que fueron los nazis los que incendiaron el Reichstag. Lo que nadie disputa es que los nazis aprovecharon el incendio del Reichstag para echarle la culpa a los comunistas y decir que los comunistas estaban a punto de dar un golpe revolucionario. Y entonces había que declarar un estado de emergencia. ¿Okay? Ahora, el incendio del Reichstag ocurre inmediatamente después de que Adolfo Hitler es nombrado canciller. ¿Okay? Y también fue nombrado canciller por el presidente von Hindenburg. Y luego, lo que tampoco nadie niega es que la declaración del estado de emergencia es lo que le permitió a los nazis imponerse ya de forma totalitaria sobre los alemanes, ¿no? Ahora, por supuesto que muy observante con la gramática política del estado de emergencia que requiere hablar de protección, el título del decreto dice decreto de emergencia para la protección del pueblo alemán. Siempre se tiene que decir protección. Pero ese decreto lo que hizo fue topar al máximo la vulnerabilidad de los alemanes. Fue todo lo contrario de protección. Los alemanes fueron destruidos. Y después muchos otros también fueron destruidos en una profusión de violencia que no tiene ningún precedente en la historia humana. ¿Okay? Es un caso histórico que es en sí un poderoso argumento en contra de tener en nuestras constituciones la provisión del estado de emergencia.